A continuación vamos a hablar sobre el enlace iónico. Recordemos, como se dijo anteriormente, que de forma general el enlace iónico se da entre metales y no metales. De forma un poquito más específica, recordemos que se da entre átomos con una alta diferencia de electronegatividad. Vamos a utilizar uno de los ejemplos más comunes, que sería el cloruro de sodio, la sal de mesa. En este caso se trata de un metal, sodio, de un metal cloro. Si buscáramos en una tabla la lista de electronegatividades, nos daríamos cuenta que la diferencia efectivamente es mayor a 1,7. Lo que quiero hacer a continuación es relacionar las macroscópicas con lo que ocurre a nivel microscópico. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es importante únicamente para lo que estamos estudiando, sino en general cualquier aspecto de la química. Les recomendaría hacer ese ejercicio mental, relacionar lo que ocurre a nivel microscópico con lo que pasa a nivel micro. ¿Qué significa eso? Significa que veo que tal sustancia tiene tal propiedad. Voy a tratar de explicar, de analizar esa propiedad que ocurre en el mundo físico, que estoy viendo, que estoy midiendo, con el comportamiento de los átomos. Por ejemplo, en el caso del enlace iónico, sabemos que el enlace iónico produce sustancias iónicas. Y las características de las sustancias iónicas, entre otras, es por ejemplo que tienen altos puntos de fusión y ebullición, que al golpearlos se pueden quebrar, son quebradizos. Por eso es que yo puedo pulverizar sal, por eso la sal que se consume está como en polvito. También sabemos que las sustancias iónicas solubles, cuando se disuelven en agua, conducen la corriente eléctrica. Entonces esas son características macroscópicas, cosas que yo observo, que puedo medir. Ahora vamos a relacionar esas propiedades macroscópicas con lo que ocurre con los iones. Es decir, vamos a hacer una modelización. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, lo que está ocurriendo es que tenemos el catión sodio, y cada catión sodio va a estar rodeado de iones cloruro. Y a su vez, cada ion cloruro va a estar rodeado de iones sodio. Recordemos que esto ocurre de forma tridimensional, de manera que en el caso de el ion sodio va a estar rodeado por esos 4 cloruros, pero también uno por delante y otro por detrás, es decir, por 6. Y a su vez el anión cloruro va a estar rodeado también de 6 iones sodio. Ahora, solo recordando un detalle curioso, recordemos que el sodio tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Cuando se acerca, lo que ocurre es que el cloro le roba un electrón al sodio, de manera que se forma el ion sodio y se forma el ion cloruro. Sin embargo, aquí es importante entender que este cloro que yo puse en un cuadro, ¿a cuál sodio le quitó el electrón? ¿Le quitó el electrón a este, a este, a este o a este? No se sabe. ¿Y eso qué implica? Implica que en realidad ese cloro no está enlazado solo con este sodio, con este sodio, con este, con este. Están enlazados con todos a la vez. Y aquí alguien puede preguntar, pero ¿qué es lo que lo mantiene enlazado en realidad? Vamos a decir que el enlace iónico se mantiene unido, se mantiene junto por las fuerzas electrostáticas. ¿Qué es eso de las fuerzas electrostáticas? Básicamente cargas. Recordemos que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Como el cloro es negativo, el sodio es positivo, va a haber atracción. Y como los 6 sodios alrededor son positivos, se va a ver atraído de igual manera por los 6. Eso, en palabras un poquito más técnicas, implica que esto es un enlace no dirigido. Es decir, que yo no sé el cloro con cuál sodio está pegado. No, está pegado con todos a la vez. No está dirigido en una única dirección. En palabras aún más técnicas, cuando nos referimos que es un enlace no dirigido, podemos decir de que se trata de un enlace
isotrópico. ¿Qué significa esto? De nuevo, que cada cloro está jalado con la misma fuerza, por decirlo así, en todas direcciones. Cada sodio está jalado con la misma fuerza, la misma intensidad en todas direcciones. Y esas dos cositas implican algo muy importante. No se forman moléculas. Por eso un error terrible es cuando se habla de una molécula de cloruro de sodio, o una molécula de óxido de hierro, o una molécula de sulfato de calcio. ¿Por qué? Porque todas son sustancias iónicas y no se forman moléculas. Lo que se forma en realidad son redes o retículos de iones. Un detalle curioso, recordemos que parte del curso es ir adquiriendo cierto lenguaje técnico, por si luego lo escuchamos o lo necesitamos emplear. Se habla de que son redes cuasi infinitas. ¿A qué se refiere con una red cuasi infinita? Obviamente, si agarramos un granito de sal, nosotros vemos que es finito, tiene un inicio, tiene un final. Sin embargo, si de pronto nosotros nos hiciéramos tan pequeños como un átomo y de pronto aparecemos en medio granito de sal, para nosotros esa red de iones sería casi infinita, sería como infinita desde nuestra perspectiva. Por eso se habla de retículos cuasi infinitos de iones. Entonces, vean que de esta forma tenemos esta modelización de lo que es el enlace iónico. Entonces, podemos explicar ciertas características, ciertas propiedades macroscópicas con este modelo de lo que ocurre a nivel microscópico. ¿Cómo? Por ejemplo, el explicar por qué la sal, cuando se disuelve en agua, conduce la corriente. Recordemos que hay una regla de que las cargas en movimiento conducen la corriente. De forma que si yo tengo una sustancia que ya de por sí está formada por cargas, lo que ocurre al disolverse es que esas cargas se separan y entonces adquieren movilidad. Eso explicaría que las sustancias iónicas conduzcan la corriente eléctrica en disolución acuosa. Entonces ese ejercicio mental siempre es muy importante de hacer, relacionar todo lo macroscópico con lo que ocurre a nivel microscópico. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como un enlace iónico. Solo como una analogía final con el enlace, vamos a decir que un átomo, un electrón, un átomo en el enlace iónico le quita electrones a otro. Entonces la forma de, entre comillas, compartir en realidad es un robo. Un átomo le roba al otro, se forman cargas, por lo tanto, como hay cargas, las fuerzas electrostáticas participan y esas fuerzas electrostáticas es lo que mantiene unido a las partículas en enlace iónico.